Bueno, vamos a ver en la clase de hoy un tema clave para la preparación de los exámenes en la asignatura de lengua castellana. Este tema es el de la clasificación de los textos según su ámbito de uso o ámbito académico, ¿vale? Según el ámbito de uso o ámbito académico hablamos de diferentes tipos de textos, ¿vale? Si vas a clasificar los textos en función de su forma de elocución o modalidad del discurso, hablaríamos de otros tipos de textos. Es decir, que los textos se clasifican según varios criterios. Y el criterio que vamos a ver hoy es según su ámbito de uso, ¿vale? En otra clase veremos la clasificación en función de su modalidad del discurso o forma de locución. Bueno, para el ámbito de uso vamos a ir viéndolo uno a uno y sobre todo tenéis que ver la característica principal de cada uno de ellos que os ayude a reconocer cuando leáis un texto qué tipo de texto es, ¿vale? Bueno, los textos humanísticos son todos los textos que tratan sobre las ciencias sociales, ya sea economía, filosofía, historia, psicología, ¿vale? Todo lo relacionado con las ciencias que estudian al ser humano en su conjunto, ¿vale? Dentro de los textos humanísticos hay como dos categorías o dos tipos. Uno es el estudio y otro es el ensayo. En el estudio de lo que se trata es de escribir sobre un tema relacionado con las ciencias sociales, pero desde un punto de vista impersonal y con un enfoque objetivo. Es decir, por ejemplo, un libro de historia, si te habla sobre el Renacimiento, pues te va a dar un enfoque impersonal, porque el autor lo que hace es transmitir una información del Renacimiento, pero con un enfoque objetivo, sin dar su opinión personal, sino que básicamente lo que hace es poner datos históricos, ¿vale? Si lo hace desde un punto de vista subjetivo, aportando creatividad y dando su punto de vista, ya sería un ensayo, ¿vale? Que esa es la diferencia entre el ensayo y el estudio, ¿vale? Ambos son textos humanísticos, pero en el ensayo el autor tiene una mayor creatividad y puede enfocar de una manera subjetiva el tema que está tratando, ¿vale? Las marcas lingüísticas, esto es el tipo de recursos lingüísticos o el tipo de lenguaje que se utiliza en este tipo de texto, pues tiene una serie de características en común. Suelen prevalecer los sustantivos abstractos frente a los concretos, el léxico suele ser rico y variado, con sinónimos, antónimos, campo semántico, palabras cultas, porque suelen ser personas que tienen un vocabulario bastante amplio, ¿vale? La sintaxis también es compleja, con largos periodos oracionales, esto es, frases muy largas, que están subordinadas entre ellas, ¿vale? Te pueden encontrar oraciones o largos periodos oracionales formados por subordinación adjetiva, sustantiva y adverbial. Luego también se suelen utilizar tecnicismos o palabras propias de la disciplina que está tratando. Es decir, si es un texto relacionado con el Renacimiento, pues te va a encontrar palabras técnicas asociadas al estilo del Renacimiento, a palabras que se utilizan solamente para ese estilo artístico, ¿vale? Esos son los tecnicismos. Si es un texto humanístico, imaginaros que habla sobre el origen del fútbol, pues digamos que te va a encontrar terminología asociada al fútbol, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de un texto humanístico. Es un ensayo escrito por Gregorio Marañón en el que habla sobre el conde duque de Olivares. Es un ensayo histórico y da su punto de vista sobre este personaje de la historia de España, ¿vale? Entonces, fijaros que es un texto humanístico porque está relacionado con las ciencias sociales, que es en este caso la historia. Y tiene un enfoque ensayístico, es un ensayo porque el autor no se limita a dar datos históricos, sino que también trata de analizar al personaje desde el punto de vista psicológico, al conde duque de Olivares, e intenta, digamos, dar su opinión sobre o hacer una valoración sobre el personaje. Bueno, estos serían los humanísticos. Vamos ahora a los textos científico-técnicos. Son textos relacionados con las ciencias naturales y técnicas. Esto es, por ejemplo, un texto matemático o un texto que trate sobre biología, sobre química, física, ¿vale? Todo lo que son ciencias naturales y técnicas. Y todos tienen en común en que suelen ser objetivos, es decir,
tienden a investigar un objeto desde un punto de vista objetivo, sin dar su opinión personal, ¿vale? Es un discurso universal, es decir, que vale para cualquier tiempo y para cualquier, digamos, para cualquier territorio. Es un lenguaje claro, es decir, no tiende a ser ambiguo, las palabras no tienen sentido, no tienen doble sentido, sino que solamente tienen un único sentido. Un lenguaje preciso que evite la ambigüedad, ¿vale? Esas son las características comunes de todos los textos científico-técnicos. Luego, en cuanto a las marcas lingüísticas, pues es un discurso impersonal, es decir, que no se habla en primera persona normalmente, se suele hablar en tercera persona y se utiliza adjetivos especificativos, ¿vale? Que son adjetivos que no dicen una cualidad desde el punto de vista del emisor, sino que es una cualidad que tiene de por sí el objeto. Uso de tecnicismos y términos propios de la disciplina que trata. Claro, si estás hablando sobre biología, un texto relacionado con un tema de la biología, pues te van a poner palabras, conceptos relacionados con ese tema, ¿vale? Y por eso son tecnicismos, que son palabras especializadas en esa disciplina que está tratando. Y luego se suele utilizar el presente con valor atemporal, es decir, el presente que vale tanto para el presente como para el pasado y el futuro, ¿vale? Esto es porque se tiende a la universalidad, ¿vale? A que esos mensajes no estén acotados por el tiempo, sino que valga para cualquier época. Dentro de los textos científico-técnicos hay tres tipos: los especializados, los académicos y los divulgativos. Los divulgativos son textos dirigidos para cualquier tipo de lector, ¿vale? La única condición es tener curiosidad por querer aprender sobre esa especialidad y no necesitas tener conocimientos previos para poder entender el mensaje, ¿vale? Lo que es el científico especializado está dirigido para un conjunto de personas especializadas en una materia, ¿vale? Mientras que el académico es muy parecido al especializado, pero también está dirigido a estudiantes, a cualquier persona que quiera tener más ideas desde un punto de vista académico sobre un tema en concreto, ¿vale? Ejemplo de texto científico, pues por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de un texto donde habla sobre cómo se encontraba la Tierra, la atmósfera de la Tierra en el momento inicial, ¿vale? Entonces aquí aparecen tecnicismos como por ejemplo donde pone aquí sulfuro de hidrógeno, sería una palabra relacionada con el tema que está tratando. ¿Qué otras palabras y técnicas? Macromoléculas, esta que tenéis aquí, ¿vale? Y está tratando sobre un tema relacionado con las ciencias naturales, está exponiendo, digamos, el estado físico en el que se encontraba la Tierra al comienzo de la vida, ¿vale? Luego tenemos los textos jurídicos. Los textos jurídicos son aquellos en los que el Estado regula las relaciones sociales, ¿vale? Hay dos tipos de textos jurídicos, los legales y los judiciales. Los legales son todos aquellos que emanan de la legislación o de lo que son las leyes que se aprueban en el Parlamento, como la Constitución, los decretos, ¿vale? Y los judiciales son todos los que vienen de la Administración de Justicia, como las sentencias, los autos, etc. Marca lingüística o tipo de lenguaje característico de los textos jurídicos, pues tiene muchas características. Entre ellas, el uso de una terminología jurídica, que son frases o fraseología típica de lo que es el ámbito jurídico, usos de expresiones del latín, que se recogen literalmente, y frases cortas y sencillas, ¿vale? Es decir, las sentencias deben de ser ambiguas y tiene que evitar que las palabras tengan doble sentido, sino que tiene que ser bastante clara, concisa y sencillos. Aquí tenéis un ejemplo. Este es el famoso decreto de Fernando VII para abolir la Constitución de Cádiz de 1812, donde la declara nula, ¿vale? Entonces, cualquier texto que emane del Parlamento o incluso de un rey, pues es un texto jurídico, ¿vale? Porque es una autoridad jurídica.
Luego tenemos los textos administrativos. Los textos administrativos son textos que regulan las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Como por ejemplo una matrícula de universidad. Eso sería un texto administrativo. O una beca, el formulario de una beca, ¿vale? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Pues si os fijáis, en cualquier matrícula tiene una serie de procedimientos a la hora de expresarse por escrito. Tiene, por ejemplo, tratamientos de cortesía, estimado señor, punto suspensivo. Construcciones impersonales sin sujeto, es decir, las frases no están escritas en primera persona, sino que como no se sabe a quién va dirigido, sino que es a cualquier persona que rellene la matrícula, se suelen construir construcciones impersonales sin sujeto. Léxico denotativo con término administrativo. Es decir, léxico denotativo es que las palabras tienen que evitar ser ambiguas, tiene que estar claro. Y con término administrativo, que es terminología propia de las administraciones, ¿vale? Bueno, luego tenemos el texto publicitario. Son aquellos usados en el ámbito de la publicidad, ¿vale? Cuyo objetivo es la de persuadir o dirigir el comportamiento del lector hacia un fin determinado. Eso sería el objetivo del texto publicitario. Las marcas lingüísticas, pues en este tipo de texto nos vamos a encontrar normalmente frases cortas. A veces puede venir acompañado de alguna imagen sugerente. Y además predomina la función apelativa del lenguaje, es decir, apela a una reacción del lector para dirigir su comportamiento hacia un determinado fin, ¿vale? Por ejemplo, un cartel publicitario de las rebajas en el Corte Inglés. Pues ahí te va a apelar a que compres a partir de un mensaje sugerente y una imagen, ¿vale? Luego tenemos los textos periodísticos, que son los más comunes a la hora de preguntarlo en los exámenes. Los textos periodísticos, que son textos relacionados con la actualidad, se dividen en tres géneros: el de información, luego tenemos el de opinión y el género mixto. Vamos a ir uno a uno. El género de información solamente tiene como objetivo dar a conocer una información de manera objetiva, ¿vale? Hay dos tipos de subgéneros informativos: la noticia y el reportaje. El reportaje es como una noticia, pero ampliada, con mucha más información, con mucho más detalle. Incluso puede venir acompañado de imágenes. Mientras que una noticia es algo más esencial, dividida en titular, con el mensaje esencial o el resumen en una frase toda la noticia, luego el cuerpo de la noticia, que son los datos clave, dónde, cuándo, cómo y quiénes, los datos principales, y luego ya el cuerpo de la noticia donde ya la desarrolla. Por ejemplo, aquí tenemos: olas de 14 metros frenan a los veleros. Titular. Primer párrafo, esto es la entradilla, con los datos esenciales de la noticia. Y por último, aquí tenemos el cuerpo, donde se dan todos los detalles. Las marcas lingüísticas están todas relacionadas con la objetividad. De lo que se trata es de evitar la ambigüedad y se trata de evitar el punto de vista del periodista. Por tanto, todas las características típicas de la objetividad las vamos a encontrar aquí. Uso del modo indicativo, sobre todo del presente, uso de adjetivos especificativos y sustantivos concretos, y un discurso impersonal, es decir, están escritos en tercera persona. Luego tenemos el género de opinión. Dentro del género de opinión tenemos el artículo, la columna, lo que es el editorial y la carta al director. Todos tienen en común en que el emisor del texto quiere dar su punto de vista sobre un tema normalmente de actualidad, y su fin es convencer al lector sobre su tesis. Por tanto, la mayoría son textos que utilizan la argumentación como forma de elocución principal. Y ahora aquí te tenéis uno a uno la diferencia, ¿vale? La columna se diferencia del artículo en que la columna es un periodista relacionado con el periódico, es decir, que trabaja en ese periódico y cada día escribe sobre un tema diferente. Lo que es la editorial es la opinión del periódico, es decir, el autor no es una persona concreta, sino que es toda la línea editorial del periódico. Y la carta al director es un lector que va a escribir al periódico. No es un periodista, sino que es un lector que escribe sobre un tema normalmente relacionado con la actualidad, de relevancia, en el que da su punto de vista, ¿vale?
Normalmente suele aparecer al final del periódico. Las marcas lingüísticas de este tipo de textos son todas las relacionadas con la subjetividad. Es decir, el uso del modo subjuntivo, el uso de adjetivos explicativos con carácter valorativo para valorar bajo tu punto de vista el sustantivo, el uso de sustantivos abstractos y también se recurre mucho a la personalización del discurso. Es decir, se puede escribir en primera persona para personalizar y responsabilizarse de lo que se está escribiendo. Aquí tenemos un ejemplo de una columna donde el autor, en este caso Ramón Palomar, en el diario Las Provincias, da su opinión sobre un tema de actualidad. ¿Vale? Tenéis que ver siempre que el autor esté dando su opinión para que veáis que es subjetivo. Luego tenemos el género mixto. Dentro de los géneros periodísticos se llama mixto porque combina tanto información como opinión. ¿Vale? Y entre ellos tenemos la entrevista y la crónica. ¿Vale? La crónica periodística, lo que os vais a encontrar es un cronista que va primero a informar y luego va a dar su opinión sobre lo que está ocurriendo. Por eso combina información y opinión. Mientras que la entrevista es una conversación entre dos personas o más de dos personas en el que se van intercambiando mensajes. Tanto el mensaje en lo que va a haber tanto opinión como información. Aquí tenemos las marcas lingüísticas, que son aquellas que combina tanto la objetividad como la subjetividad, porque como vais tanto uno como de lo otro, pues os podéis encontrar el modo indicativo para la objetividad y el subjuntivo para la subjetividad. Se van a combinar adjetivos especificativos y valorativos con carácter explicativos. Se va a combinar la función representativa del lenguaje, que es la que da objetividad. ¿Vale? La función representativa es cuando tú hablas sobre un tema desde el punto de vista objetivo. Y la expresiva es cuando ya da tu opinión, la función expresiva del lenguaje. Como son textos en los que se combinan tanto objetividad como subjetividad, pues os vais a encontrar recursos lingüísticos relacionados con ambos. Bueno, y con esto ya hemos terminado todos los textos, los tipos de textos que hay según la modalidad académica o ámbito de uso, ¿vale? En el siguiente veremos los tipos de textos según la forma de elocución. Bueno, vamos a ver en este vídeo ejercicios típicos de exámenes para que veáis cómo preguntan las condicionales, ¿vale? Los diferentes formatos en los que os pueden preguntar este tema. El primer formato que vamos a ver es el de reescribir la frase, rewrite the sentences, ¿vale? Reescribimos la frase, una frase original que nos van a dar. A partir de ella tenemos que montar una condicional que mantenga el mismo sentido de la oración principal. La primera dice, nosotros no vimos al doctor porque el hospital estaba cerrado. Fijaros que la oración original está en pasado, ¿vale? Cuando la oración condicional está en pasado, tenéis que tener cuidado porque la condicional será imposible, será de tipo 3, porque ya no se puede volver atrás. Si estudiáis la teoría de las oraciones condicionales, ya os expliqué que las condicionales imposibles, la de tipo 3, son condicionales en las que ya no se puede realizar la acción porque es imposible cumplir con la condición. Porque eso ya ocurrió en el pasado y tú ya no puedes volver atrás. Entonces, aquí te dan la introducción, cómo tienes que empezar la frase. Y aquí, a partir de aquí ya tienes que seguir tú, ¿vale? Entonces, si decimos que nosotros no vimos al doctor porque el hospital estaba cerrado y nos dicen si el hospital, pues aquí una manera de decir lo mismo sería si el hospital no hubiera estado cerrado, pues nosotros habríamos visto al doctor, ¿vale? En caso de que no hubiera estado cerrado, pero ya es imposible de que lo veas porque esto ya pasó en el pasado, ¿eh? Entonces, como es la condicional tipo 3, acordaros que es if más pasado perfecto. If the hospital had not been, no hubiera estado cerrado, coma, y ahora viene la principal. Nosotros habríamos visto, I would have seen the doctor, al doctor. Por tanto, es una condicional tipo 3, ¿vale? Porque la acción ya es imposible, ya no se puede realizar. Tú ya no puedes ver al doctor, ¿vale? Entonces, fijaros como la oración principal o la oración original está en pasado, ¿eh? La condicional que montamos a partir de una oración en pasado es la de tipo 3.
Vamos a esta. Dice, a ella no le gusta el deporte porque tú no la has entrenado. Fijaros, como aquí está en presente, ya no está en pasado. Por tanto, aquí ya no podemos poner una condicional tipo 3 imposible. Ya no se puede hacer de esa manera. O tenemos que elegir la primera o la segunda. Entonces, si tú dices que a ella no le gusta el deporte porque tú no la has entrenado, pues tú puedes montar una condicional hipotética de tipo 2 en la que digas, a ella le gustaría el deporte si tú la entrenaras, ¿vale? Lo que pasa es que aquí la he hecho de golpe, no he puesto la introducción. Imaginaros que os ponen una introducción. If you... Y ahora tienes que seguir. Normalmente te suelen dar el comienzo de la frase, ¿vale? Entonces, esta, si te das cuenta, tú puedes hacer una hipótesis, porque dice que que a ella no le gusta el deporte porque tú no la has entrenado. Si tú la entrenaras, en el caso hipotético de que tú la entrenaras, if you train, la ponemos en pasado, her, si tú la entrenaras, a ella le gustaría el deporte. She would like sports. Y es la condicional tipo 2, en la que tú haces una hipótesis. En el caso de que tú la entrenases, a ella le gustaría el deporte. Condicional tipo 2. Vale. Vamos ahora a la 3. Fijaros, como aquí ya tenemos una condicional. Dice, tú no aprobarás el examen si tú no estudias. Cuando nos piden que de una condicional hagamos otra condicional, lo que tenemos que cambiar es el conector if. ¿Vale? Poner un conector condicional equivalente. If más negativa es lo mismo que unless. ¿Vale? A menos que. Este conector es súper importante. Es lo mismo que decir if más la oración es negativa. Entonces, aquí lo más probable es que te dieran solamente la introducción. Unless, y ahora ya tienes que continuar tú la frase. ¿Vale? Entonces, unless you study, a menos que estudies, tú no aprobarás. You won't pass the exam. Cuando tienes que pasar una oración condicional con el conector if al conector unless, acordaros, ¿vale? Que el unless es el equivalente a decir if más el verbo en negativo, presente negativo. Por eso ponemos unless más el verbo en positivo. Cambiamos de if más negativo a unless más positivo, ¿vale? Manteniendo el presente. Bueno, pues esta es típica, ¿vale? Miradla bien porque esta es típica de examen. Siguiente. Dice, yo nunca como verduras porque me pongo enfermo. Aquí está en presente, por tanto ya descartamos la oración tipo 2, la condicional tipo 3 que diga. Podemos hacer una hipótesis. Si yo no me pusiera enfermo, yo comería verduras, ¿vale? Imaginaros que os dan esta introducción, ¿vale? Y a que a partir de aquí ya tenéis que seguir vosotros. Entonces, a partir de la oración original, pues podéis deducir que es una condicional tipo 2 donde se hace una hipótesis. Si yo no me pusiera enfermo, if I... te pone en pasado, porque la condicional tipo 2 va con pasado. If I didn't get sick, si no me pusiera enfermo, yo comería, I would eat vegetable. Es decir, lo que hago es una condicional tipo 2 hipotética. Si yo no me pusiera enfermo, yo comería verdura, ¿vale? La siguiente. Dice, tú no puedes entrar, you can't come in, tú no puedes entrar, porque tú tienes menos, aquí falta una S, menos de 18 años. Vale, aquí lo que te está diciendo, que como tú tienes menos de 18 años no puedes entrar. Pero tenéis que deducir de aquí una condicional abierta en la que si tú tienes más de 18 años, sí puedes entrar. Por ejemplo, you can come in
O sea, aquí la introducción que te daría sería you can, tú puedes. Y a partir de aquí ya tenéis que completarla vosotros, sería así. Entonces, si tú tienes más de, o tú puedes entrar, ¿vale? Vamos a poner aquí, you can come in. Si tienes, if you are more than, más de 18 años. Esto es una condicional abierta porque si tú cumples con la condición, es decir, la condición es que tengas más de 18 años, se cumple la acción. La acción es que tú puedes entrar, ¿vale? Por tanto, esta es la condicional 1, Si tú tienes más de 18 años, puedes entrar. Vale, pues esta sería la manera en la que podemos reescribir la frase. Vamos a la 6. Dice, el gobierno no ganará las elecciones, a menos que ellos bajen los impuestos, las tasas. Fijaros, como ahora tenemos que hacer de unless una con if. Voy a borrar esto porque normalmente os van a dar la introducción de la frase. If they, entonces, ya sabemos que unless es lo mismo que decir if más not. Por tanto, tengo que poner aquí la frase negativa. Si ellos no bajan, if they don't cut the tax, coma, no ganarán las elecciones. They won't win the election. Vale, aquí lo que he hecho ha sido reescribir la condicional con unless a ponerlo con un if. If más presente negativo, ¿vale? Mantenemos el mismo tiempo, lo único que de unless a if hay que ponerlo en negativo. Vamos a la siguiente. Dice, yo compraré un nuevo teléfono siempre que me suban, yo consiga un aumento en el salario. Fijaros que ahora el conector condicional es provided that. Esta oración, esto es un conector condicional. Entonces, me pide ahora que lo pase a este conector, as long as. Vamos a ponerlo aquí, as long as, punto suspensivo. Así como comienza la otra. Este conector significa siempre que, y normalmente se pone con el verbo en presente, como si fuera la condicional tipo 1. Abierta, condicional abierta. Siempre que yo consiga I get a rise in a salary, siempre que consiga un aumento de salario, yo me compraré, I will buy a new phone. Un nuevo teléfono. Vamos a poner aquí. Vale. Entonces, fijaros que de esta condicional con este conector a pasar a otra condicional con este conector, se mantiene la misma estructura en el sentido que sigue siendo la condicional tipo 1 abierta, que va con el conector más el verbo en presente, ¿vale? La condicional tipo 1 siempre va el conector condicional más presente y la oración principal en futuro, ¿vale? Vamos a la última. Dice, ella quería comprar esa camiseta, pero no tenía suficiente dinero. Fijaros cómo esto está en pasado. Entonces ya la camiseta no la puede comprar, porque está hablando en pasado. Entonces, imaginaros que os dan esto. Voy a borrar esto y os ponen esto. Entonces, si ella hubiese tenido suficiente dinero, se habría comprado la camiseta. ¿Por qué? Pues porque aquí tú estás deduciendo que no se la compró, porque no tenía el suficiente dinero. Si hubiese tenido el suficiente dinero, se lo hubiese comprado. Entonces, if she had, si hubiese tenido, este es el pasado perfecto del verbo have. If she had enough money, ella se habría comprado, she would have bought that t-shirt, esa camiseta. Entonces la condicional tipo 3, que es imposible porque la oración original o
La oración que tenemos que reescribir está en pasado, ¿vale? Bueno, esta forma de preguntar las condicionales es bastante complicada, ¿vale? Porque tenéis que deducir qué tipo de condicional es a partir de la situación que te da en la oración, ¿vale? Si es imposible, si es abierta, si es hipotética. Entonces, hay que ir deduciendo qué tipo de condicional puedes montar. Ahora, esta forma, la otra forma que tenéis aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque te da una condicional y tienes que completarla tú, ¿vale? Con tus propias palabras. Fijaros, si te dice if I were you, si yo fuera tú, ¿esta qué condicional es? Pues podéis ver que va if más pasado simple, por tanto deducimos que es la condicional tipo 2, ¿vale? Si tú memorizas la estructura de las condicionales, verás que la condicional tipo 2 va if con pasado simple, más la oración principal que va con will más el verbo en infinitivo. If I were you, si yo fuera tú, pues me compraría el coche, por ejemplo. I would buy the car. Me compraría el coche. Esta es la condicional tipo 2. ¿Cómo la podemos identificar? Pues sabiendo que la tipo 2 se forma con if más pasado, y luego la oración principal, would más infinitivo. Fijaros que en el pasado del verbo to be en las condicionales siempre se pone were. No vayáis a poner was. Esto es una excepción que hay con las condicionales. Vamos a la siguiente. Dice, unless you arrive early, a menos que llegues pronto. Esta es con el conector unless. Acordaros que siempre es la condicional tipo 1, que es presente más futuro. A menos que llegues pronto, no cogerás o no lo verás, por ejemplo. You will not see him. No lo verás a él. Condicional tipo 1. La siguiente. Ahora en vez de darme la condicional, me da la principal. Yo no compraría el coche. Yo no compraría el coche. Y ahora tienes que poner la oración condicional. Si fuera él, por ejemplo. If I were him. Yo no compraría el coche si yo fuera él. If I were him. Esta condicional, ¿por qué es tipo 2? Ya te está dando la oración principal, si fijáis. Esta es la oración principal, la que te daba. Si la oración principal es will más infinitivo, la oración condicional, que es la que tiene el conector, la que tiene if, va en pasado simple. Y ahora la última, me está dando otra vez la oración principal. Dice, Peter would have gone. Peter habría ido. Esta es la condicional tipo 3. ¿Por qué? Pues would have más participio. Would have más participio, pues pongo if con el pasado perfecto. Peter habría ido si hubiese tenido tiempo. Si él hubiera tenido tiempo. If he had tiempo suficiente. Enough time. Si hubiese tenido tiempo suficiente, o sea, Peter habría ido si él hubiera tenido tiempo suficiente. Aquí la T me sobra. Ahí está. Vale, pues esta es la otra forma en la que podrían preguntar. Esta es más fácil porque ya os dan una y a partir de lo que os den, analizando su estructura, pues puedes deducir qué tipo de condicional es. A veces te darán la condicional y otras veces te darán la principal. Aquí tenemos dos ejemplos donde me estaba dando la condicional. Y a partir de ahí deducimos la principal. Y aquí tenemos dos ejemplos donde me está dando la principal y a partir de aquí deducimos la condicional. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Este vídeo lo tenéis que ver después de haber visto la clase que tengo grabada sobre la teoría de las oraciones condicionales. Porque si no sabéis la teoría, estaríais perdidos con este vídeo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver las funciones cuadráticas y para ello vamos a aprender primero las características, ¿vale? Las características que identifican las funciones cuadráticas, aquellas por las cuales nosotros vamos a saber que estamos delante de una función cuadrática. Bueno, las funciones cuadráticas tienen una expresión analítica, su expresión analítica siempre será un polinomio de grado 2, ¿vale? Que puede ser completa o incompleta.
este polinomio de grado 2 completo es cuando tiene los tres términos. Por ejemplo, f de x es igual a 2x cuadrado más x menos 2. Tenemos el término x cuadrado, el término x y el término independiente. ¿Vale? Son los tres términos que forman parte de la expresión analítica. Cuando es incompleta, pues tenemos el término que está elevado al cuadrado, el término a, y no tenemos término b. El término x no lo tenemos, sino que tenemos directamente el independiente. ¿Vale? Del a se pasa al c. Aquí tenemos el término a, término b y término c. ¿Vale? Entonces, esta expresión analítica basada en un polinomio de grado 2 es la que nos va a ayudar a identificar que estamos delante de una función cuadrática, ¿vale? Y que puede ser completa o incompleta. Completa con los tres términos, incompleta solo con dos términos. A la hora de representarla gráficamente, siempre va a resultar una parábola con un vértice. Las parábolas son líneas curvas, como esta, por ejemplo, esta, ¿vale? Y el vértice es el punto donde hay un cambio de tendencia. Por ejemplo, aquí lo que ocurre es que llega a su punto máximo y luego empieza a bajar, ¿vale? Entonces esto es un máximo. Aquí es un mínimo. ¿Por qué? Porque baja, va bajando hasta que ya deja de bajar y empieza a subir. Entonces el vértice es el punto donde hay un cambio de tendencia, ¿vale? Ahora, el vértice tiene una coordenada, que tiene la coordenada x, y la coordenada y. Vamos a ponerlo de otro color para que se vea. Coordenada x y coordenada y. ¿Vale? Imaginaros que esto es el punto 2 y esto es el punto 2. 2 de la x y 2 de la y. Por tanto, la coordenada del vértice es el punto 2, 2. Siempre el primero hace referencia a la x y el segundo a la y. Entonces, para sacar el vértice, pues lo podemos ver, si ya nos da la representación gráfica, lo podemos ver aquí. Pero si queremos sacar el vértice a partir de su expresión analítica, desde esta expresión, tenemos que aprendernos la fórmula siguiente. X del vértice es igual a menos b partido 2 por a. ¿Vale? ¿Cuál es el término b aquí, por ejemplo? Pues es este de aquí. Cogemos el coeficiente, que es la parte numérica. Aquí la x tiene un 1 delante, ¿vale? Entonces sería menos 1 partido 2 por a. El término a es 2. Esto es igual a menos 1 partido 4. ¿Vale? Esta es la x del vértice. Menos 1 partido 4. Ahora, para saber la y del vértice, lo que tenemos que hacer es sustituir aquí la x por la x del vértice. En este caso sería menos un cuarto. Es decir, yo cojo la función f de x es igual a 2 y aquí donde pone x pongo menos un cuarto al cuadrado más x menos un cuarto menos 2. Y ya hago esta operación. Esto sería f de, vamos a poner aquí el valor por el que sustituimos la x. Sería f de menos un cuarto. F de menos un cuarto es igual a 2 y lo único que tengo que hacer es sustituir la x por la x del vértice. Fijaros, en esta, si yo quiero hacer el vértice de la función de aquí abajo, como no tengo término b, fijaros que aquí no tengo término b. Entonces, ponemos que es un 0, ¿vale? Cuando no hay término b, ponemos aquí 0. Y ahora 2 por 3. Y ya aquí siempre vamos a ver que la x del vértice va a ser un 0, porque como no hay b, cualquier número que tenga como numerador 0 va a dar 0, ¿vale? Entonces directamente ya puedo saber que la x del vértice va a ser 0 cuando es incompleta, cuando falta el término b. Y ahora la y del vértice, pues sustituyo aquí la x por 0, que me va a dar, si yo aquí pongo un 0, 3 por 0 al cuadrado menos 3, pues 3 por 0, 0, menos 3, menos 3. Entonces sería menos 3. Por tanto, aquí se ve más fácil la coordenada del vértice. Entonces, la coordenada del vértice es 0, menos 3. Si yo lo pongo aquí,
0, menos 3. Vamos a poner una gráfica. Voy a poner esto para acá. La X del vértice es 0, o sea, me quedo aquí. Y ahora me muevo hacia abajo, menos 3. Esto vamos a poner aquí, menos 1, menos 2. Vamos a bajar esto un poco. Menos 3. Entonces sería 0 de la X menos 3 de la Y aquí. Este es el vértice que coincide en el eje Y. Está tocando al eje Y. ¿Vale? Entonces, ya sabemos cómo sacar el vértice de una función cuadrática a través de esta fórmula que hay que aprenderse de memoria. Y luego la Y del vértice sustituyendo en la expresión analítica original la X por lo que me haya dado aquí la X del vértice. Vale. Luego, otro punto importante son los puntos de corte con los ejes. Es decir, dónde corta la función aquí en el eje X, en esta zona de aquí, y en el eje Y. ¿Vale? Para ello, para saber cuándo corta en el eje Y, le tenemos que dar a la X el valor 0. X es igual a 0 y sustituyo aquí. En la original, la X por 0. Como ya me coincide que corta el eje Y en el vértice, no hace falta hacerlo porque ya lo tengo aquí hecho. Yo ya he comprobado que si cuando la X vale 0 aquí, se va hacia menos 3. Lo que sí tengo que comprobar es en el eje X, o sea, en esta zona de aquí, en el eje X, donde corta. Para ello, la Y es igual a 0. La Y en una función cuadrática es igual que la f de x. O sea, Y y f de x es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo aplicaría? Pues vamos a aplicarlo aquí. Lo voy a hacer con esta función que tengo aquí. En vez de poner f de x, pongo 0. ¿Vale? 0 es igual a 3x cuadrado menos 3. ¿Vale? Ahora, este 0, pues lo puedo despejar, porque como tengo que despejar la x, pues puedes poner, este te lo puedes despejar hacia la derecha y pones 3 es igual a 3x cuadrado. Luego x cuadrado es igual a 3 partido 3. ¿Vale? X cuadrado es igual a 1. Y ahora para quitar este cuadrado pasa a raíz cuadrada. X es igual a más menos. Acordaros de poner siempre más menos, ¿vale? Porque cuando pasa a raíz cuadrada es tanto positivo como negativo. Más menos raíz cuadrada de 1. Que esto es igual a más menos 1. Entonces, cuando la y vale 0, cuando la y vale 0, la x vale más 1, aquí, y menos 1. O sea, corta el eje X en el punto menos 1 y en el Y 1. Entonces, ya teniendo los puntos de corte en el eje X, en el eje Y, que coincide con el vértice, pues ya puedo trazar la línea. Ya sabemos que aquí va a haber un mínimo y luego va para arriba. ¿Vale? Este es el mínimo el mínimo que alcanza, ¿vale? Que es el vértice. Y el mínimo ya sabemos que es el punto 0 menos 3. 0 de la X menos 3 de la Y. Bueno, entonces las funciones cuadráticas ya sabemos cómo identificarlas, cómo extraer el vértice y los puntos de corte. ¿Vale? Para el punto de corte del eje Y solamente tenemos que darle valor a la X 0. Y para el punto de corte del eje X, lo que tenemos que hacer es dar valor a la Y 0. Y ya sabemos que la y es la f de x. Lo siguiente es el dominio de una función cuadrática. El dominio de todos los valores de x, todos los valores que tú le des a x que tenga un resultado en y, o f de x. Es decir, cualquier valor que tú le des a la x aquí te va a dar un resultado en la f de x. Porque ya sabéis que las funciones lo que te relacionan son dos variables. La variable independiente, que es la x, y la variable dependiente, que es la f de x. Lo que ocurre es que muchas veces a la f de x también se le denomina y. ¿Vale?
Entonces, la f de x o y va a valer una cosa en función del valor que tú le des a la x, ¿vale? Por eso siempre, para montar la función, lo que hacemos una vez que tenemos los vértices, tenemos el vértice y los puntos de corte, si quieres representar más puntos, le creas una tabla de valores. Puedes crear una tabla de valores como esta. Tú pones x, y le va dando valores a la x, ya sabemos que cuando la x vale 0, la y se va a menos 3. Y luego sabemos que cuando la y vale 0, que este es el punto de corte con los ejes, la x se va a menos 1 y a más 1. Pero a partir de estos puntos, si quieres, puedes darles más. Por ejemplo, cuando vale, lo suyo es que le dé los que estén cercanos al punto de corte en el eje x. Por ejemplo, menos 2 y 2. Sustituye la x aquí por menos 2 y ya vas calculando lo que te da la f de x cuando la x vale menos 2. Y lo vas creando, lo vas dando aquí en lo que es la tabla de valores, ¿vale? Para que tú vayas poniendo aquí su representación. Normalmente teniendo los puntos de corte con los ejes y el vértice ya te da como para poder hacer un esbozo de la función. Bueno, pues en una función cuadrática todos los valores de x van a tener un punto en y, todos. Van a tener un resultado. Esto quiere decir que si cada vez que tú le des un valor a la x siempre va a haber un resultado en y, quiere decir que el dominio de la función es todos los números reales, todo R. Porque siempre va a haber un resultado para y cuando se le da un valor a x. Sin embargo, para el rango de una función nos tenemos que fijar en el eje y. Si os fijáis, el eje y solamente hay función desde el menos 3, que es el punto mínimo, desde el menos 3, y luego hacia arriba, hacia el infinito, porque todo esto va para arriba hacia el infinito. O sea, si tú te fijas en el eje y, solamente tenemos gráfica o función desde el menos 3 hacia arriba. Menos 3, infinito. Fijaros aquí como el menos 3 está incluido dentro del rango, porque está sombreado, ¿vale? Cuando el punto está sombreado, quiere decir que el menos 3 forma parte del rango, ¿vale? Está incluido. Cuando está incluido, tenemos que poner un corchete. Si estuviera excluido, es decir, que no estuviese sombreado, habría que poner un paréntesis, ¿vale? Sería un intervalo abierto en el que el menos 3 no está incluido. Siempre el infinito, cuando vamos al más infinito y al menos infinito, como es un número indeterminado, pues lo ponemos abierto, es decir, esto es con paréntesis, ¿vale? Los infinitos siempre se ponen con paréntesis. Por tanto, el rango de la función va desde el menos 3 incluido hasta el infinito. Bueno, pues estas serían las características más importantes que tenemos que aprender de las funciones cuadráticas para luego hacer problemas de aplicación. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de problemas. Bueno, el primer problema está basado en parámetros. Nos van a dar una función cuadrática para que nosotros saquemos varios términos. En este caso tenemos que sacar el término m, el valor de m y el valor de n. ¿Vale? Te dice que la función es mx cuadrado menos nx más 8. Y tenemos que calcular m y n, sabiendo que tiene un extremo relativo en el punto 2, 12. Bueno, extremo relativo ya tenemos que vincularlo con vértice. ¿Vale? Y este punto que me da aquí, esta es la x del vértice y esta es la y del vértice. Entonces, para yo saber qué término le corresponde o qué coeficiente le corresponde a m y a n, sabiendo que es una función cuadrática porque su grado máximo es 2, pues tengo que aplicar las propiedades. ¿Qué propiedades puedo aplicar? Pues, por ejemplo, si ya me está dando el extremo relativo o vértice, yo puedo desarrollar la fórmula del vértice. ¿Vale? La x del vértice es igual a menos b partido 2 por a. Y yo sé que esto me tiene que dar 2. Porque ya lo tengo aquí, que el extremo relativo es 2, 12. Entonces, donde pone x del vértice, pongo 2. 2 es igual a menos el término b, que es n, ¿vale? Como aquí está como esto es negativo, multiplico menos por menos más. Te pongo más n. Y ahora 2 por a sería 2 por m, que es el término a. Este es el término a, el término b y el término c. 2b. Sería 2m, perdón, 2m.
Ahora lo que hago es despejar aquí. 2m pasaría aquí multiplicando, ¿vale? Y me quedaría 2 por 2m es igual a n. Esto me sale que 4m es igual a n. ¿Vale? Tengo aquí una ecuación con dos incógnitas, m y n. Vamos ahora a la otra propiedad. Esta propiedad es la del vértice, que la puedo sacar. Vamos a poner aquí propiedad 1. ¿Vale? Que a partir del dato que me da, yo tengo que deducir de aquí, ¿vale? N y M, porque yo al tener la X del vértice, lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿vale? Luego la propiedad 2 es con la misma función. Yo tengo aquí la función que me dice que f de x es igual a mx cuadrado menos nx más 8. Pero yo sé, a partir del dato que me dan, que si yo sustituyo la x por 2, porque este es el valor de la x, la y me va a dar 12. Y yo sé que la f de x es el equivalente a y. Esto es cuando yo tengo la f de x como si tuviese la y. Y la x tiene que valer 12. Es decir, cuando la y vale 12, en vez de poner f de x, voy a poner 12. ¿Vale? Cuando la y vale 12, la x vale 2. Entonces tengo que sustituir la x aquí por 2. Entonces me sale m 2 al cuadrado menos n por 2 más 8. Vale, pues ahora cojo y me llevo el 8, me lo voy a llevar para la izquierda, ¿vale? 12 menos 8 que da 4, ¿vale? Voy a ponerlo directamente. 4, o sea, esto me lo llevo para acá. Ahora 2 por 2, 4, por m, 4m. Y menos n por 2, menos 2n. ¿Vale? Y ya tengo esta ecuación con dos incógnitas, m y n, igual que aquí. Entonces voy a poner 4m menos 2n es igual a 4. Y ahora, como tengo a partir de las dos propiedades, la primera, que es la del vértice, sabiendo el vértice, y la segunda, sabiendo un punto, sabiendo que cuando la x es 2, la y vale 12, sustituyendo aquí, la f de x por 12, y acordaros de asociar siempre la f de x a la y. Y la x por 2, obtengo un sistema con dos ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, esto lo puedo hacer por sustitución, porque ya tengo aquí tengo ya la n despejada. Entonces, donde pone n, puedo poner 4m. Entonces, me voy aquí y aquí digo 4m menos 2, y aquí donde pone n pongo su despeje. Por 4m es igual a 4. 4m menos 8m es igual a 4. Menos 4m es igual a 4. M es igual a 4, o sea, menos 4 partido 4, que esto es igual a menos 1. Pues este es el valor que tiene que tener la m. Y luego ya teniendo m saco de aquí n. ¿Vale? Como sabemos que m es menos 1, pues 4 por menos 1, aquí sustituyo m, ¿vale? Por menos 1. Y es igual a n, por tanto multiplico 4 por menos 1 es menos 4, es igual a n. ¿Vale? N es igual a menos 4, lo mismo que está a la izquierda o a la derecha, ¿vale? N da menos 4. Entonces, teniendo n y teniendo m, ya voy a sustituir en la función. Vamos a ponerlo aquí de otro color. F de x es igual a m, pongo menos 1. Menos 1x cuadrado, que si queréis no pongáis el 1, ¿vale? Podéis dejar menos x cuadrado, menos 4, claro que aquí será más 4, ahora lo vamos a comprobar, menos 4x más 8. ¿Vale? Ahora, vamos a ver si esto da. F de x
es igual a menos x cuadrado más 4x más 8. Vamos a comprobarlo. El x del vértice sería menos b sería menos 4 partido 2 por a, 2 por menos 1. Menos 4 partido menos 2, fijaros cómo da 2. ¿Vale? Que este 2 debe coincidir con este 2 de aquí, porque tiene que tener un extremo relativo en 2, 12, ¿vale? Pues entonces ya aquí he comprobado que la x del vértice sí me sale bien. Ahora vamos a la y del vértice. Tengo que conseguir un 12. Sustituyo aquí. Lo voy a hacer para que me quepa, voy a borrar aquí. Y tengo que sustituir la x por 2. F de 2 es igual a, aquí, menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 8. Esto me sale menos 4, tened mucho cuidado porque este menos está fuera del paréntesis, ¿eh? Menos 4 más 4 por 2, 8, más 8, y fijaros cómo da 12. 8 más 8, 16, menos 4, 12. Entonces se cumple que tiene un extremo relativo en el 2, 12. ¿Vale? Esta es la expresión analítica que queda una vez que ya has encontrado el coeficiente de m y n. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para este tipo de problema en el que yo tengo que sacar los coeficientes, que en este caso son 2, m y n? Pues fijarme en los datos que me da para, a partir de las propiedades de la función, poder montar un sistema de ecuaciones y con este sistema despejar las dos incógnitas. Que normalmente en este tipo de problemas con parámetros de funciones cuadráticas vais a tener que hacer un sistema de ecuaciones, en base a las propiedades que ya previamente te tienes que saber. Bueno, pues este sería un modelo de problema que os podría caer. Vamos a ver a otro modelo de problema de aplicación de funciones cuadráticas que incluso es más popular que este, o sea, que es más típico que caiga. Bueno, aquí tenemos el siguiente problema. Dice, los ingresos y costes de una empresa vienen dados por las funciones y de x, esta es la función ingresos, vamos a poner aquí ingresos, y de x es igual a 20x cuadrado más 7x más 30. Ya sabemos que una función cuadrática porque está elevado a 2. Su grado máximo es grado 2. C de x es 21x cuadrado menos 2x más 44. Esta es la función de costes. Luego la variable independiente x se refiere a las unidades de producto, ¿vale? Y te dice que x, o sea, una x son 1000 unidades. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si nos da, por ejemplo, 3x, pues serían 3000 unidades, ¿vale? Ponerlo aquí, que x es igual a 1000 unidades. Nos dice, halla la función de beneficio. Vale, la función de beneficio, obviamente, el beneficio es igual a los ingresos menos los gastos, ¿vale? La función de beneficio es beneficio en función de la producción, sería b de x. ¿Vale? Tenéis que saber que las funciones son representación de cómo se relacionan dos variables, que en este caso es la variable x, que son las unidades producidas, ¿vale? Y la variable beneficio, que son los beneficios que tiene en función de esas unidades producidas. Entonces, b de x es igual a los ingresos, que es la función y de x, menos los gastos, que es la función c de x. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la función y de x? Pues tenemos aquí 20x cuadrado más 7x más 30. Menos, ponemos este menos, y ahora vamos a abrir un paréntesis para luego acordarnos que tenemos que cambiarle el signo a todo lo que hay dentro del paréntesis, ¿vale? Menos, abrimos paréntesis y ponemos la función c de x. 21x cuadrado menos 2x más 44. Y esta es la función de beneficio. Ahora lo que hacemos es quitar el paréntesis
b de x es igual a 20x cuadrado más 7x más 30 menos 21x cuadrado, menos por menos más 2x, menos por más menos 44. Y ahora cojo los que sean semejantes, los que tengan el mismo grado. 20x cuadrado menos 21x cuadrado, vamos a ponerlo aquí. b de x es igual a 20x cuadrado menos 21x cuadrado sería menos x cuadrado. Más 7x más 2x más 9x. Y ahora más 30 menos 44 menos 14. ¿Vale? Y esta es la función de beneficio. ¿Vale? Que lo hemos hecho operando con dos funciones. Hemos restado la función y de x y c de x. Vale, vamos ahora al apartado B. Vamos a borrar aquí. El apartado A nos pedía la función de beneficio. El apartado B nos dice unidades que tienes que vender. Para obtener el máximo beneficio. Para máximo beneficio. Es decir, para que el beneficio sea el máximo. Siempre que nos digan los problemas de funciones cuadráticas máximo o mínimo, tenemos que hallar el vértice, ¿vale? Siempre que veáis la palabra máximo o mínimo, os están pidiendo el vértice. Como nos está diciendo las unidades que tienen que vender, la unidad es la X, ¿vale? Y el beneficio es la Y. Por tanto, lo que nos está pidiendo solamente es la X del vértice, no la Y, solamente la X. X del vértice es igual a menos B partido 2 por A. Esta es la fórmula que hay que aprenderse. Y ahora ponemos menos B, o sea, menos 9, este es el término B, este es el término A y este es el término C. Cogemos solamente el coeficiente, la parte numérica. Menos 9 partido 2 por A, que es menos 1. ¿Vale? Porque aquí el coeficiente es 1. Y esto sale menos 9 partido menos 2 y esto da 4,5. Y ahora acordaros que hemos dicho antes aquí que X eran 1000 unidades, ¿vale? Entonces 4,5 unidades lo multiplicamos por 1000 y nos da 4.500 unidades. 4.500 unidades. Esto es lo que tiene que vender para obtener el máximo beneficio. Si quieres saber a cuánto asciende el beneficio máximo, pues tendrías que sustituir en la función de beneficio aquí la X por estos 4.500. Sería menos, sería menos 4.500 al cuadrado más 9 por 4.500 menos 14. Y ya lo que os dé. Pero esto no te lo pide el problema. El problema te pide solamente que saber las unidades que tiene que vender para el máximo beneficio. Vale, vamos ahora al apartado C. El apartado C dice cuántas unidades o cuánto tiene que vender, ¿vale? ¿Cuánto tiene que vender para que su beneficio sea 0? Es decir, ya sabemos que el beneficio es la variable y, b de x, ¿vale? Entonces, para que la variable y, b de x, sea 0, ¿cuánto tiene que valer la x? Es lo que me está preguntando, porque la x se está refiriendo a los productos que tiene que vender y la y es el beneficio. Entonces, lo que hago es igualar la función a 0, porque todo esto nos tiene que dar 0 de beneficio, ¿vale? Al igualarlo a 0, lo que hacemos es, lo que nos va a quedar una ecuación de segundo grado, completa con 3 términos, lo hacemos con la fórmula general, esta que tenéis aquí, ¿vale? Y una vez que lo hagáis, os tiene que dar dos resultados, nos da 2 y 7, ¿vale? Ya sabemos que cada unidad son 1000 unidades, por tanto, 2 son 2000 unidades. Y 7 son 7000 unidades. Es decir, para tener 0 beneficios, pues tendría que vender 2000 unidades o 7000 unidades. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hemos repasado, por un lado, la teoría de las funciones cuadráticas, sus principales características, y luego dos posibles problemas de aplicación, dos modelos diferentes de problemas de aplicación de este tipo de funciones. En el siguiente vídeo veremos las funciones lineales.